Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, soy Ana Castillo Rienda, médico de familia y atención comunitaria, y os presento la ponencia que se hizo sobre ataxia en atención primaria el pasado día 28 de noviembre en las jornadas de ataxia de la Fundación AISE. Soy Ana, soy médico de atención primaria y además paciente neurológica en la Fundación AISE desde hace ya 3 años y medio. Y lo pongo porque tanto es importante una cosa como la segunda, al final todo te da un grado. Y la experiencia es importante también en la atención. Si entendemos la atención primaria como la puerta del sistema sanitario, vemos que la figura del médico de familia es muy importante. Si además tenemos en cuenta que estas enfermedades pueden afectar a distintos órganos y sistemas y que tienen una implicación familiar, pues todavía mayor es el papel del médico de familia, ¿no? Aunque no me voy a centrar en hacer una exploración neurológica completa, porque eso ya se centrará más adelante, sí que quería hablar pues, de eso, de lo que es la ataxia y lo que nos tiene que llamar la atención, tanto como pacientes como profesionales, a la hora de identificar un caso, ¿no? Porque vamos a ver que hay un trastorno en el equilibrio, a la hora de la deambulación va a haber también alteraciones, puede haber movimientos como temblores que no son los habituales que una persona puede tener, a la hora de desplazarse o de interactuar con el medio va a haber una serie de dismetrías y todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, que nos tienen que llamar la atención cuando valoramos a un paciente. Según donde se produzca el daño en la ataxia, vamos a tener 3 grandes tipos, ¿no? Puede ser vestibular, que el sistema vestibular se encuentra en el oído interno, puede ser sensitiva por toda esa información que viene de los nervios periféricos y que va al sistema nervioso central, o puede ser cerebelosa. Y como he dicho antes, aunque no me voy a centrar en explicar cada una de ellas y una exploración grande, sí que llama la atención, ¿no?, algunos datos de cada una de ellas que nos tienen que hacer pensar en una orientación distinta, ¿no? En una sensitiva vamos a ver que el paciente empeora mucho cuando cierra los ojos, entonces va a haber un romber positivo y le cuesta mucho moverse o desplazarse en situaciones en las que la luz es mucho menor. En el caso de la vestibular vamos a ver que se acompaña de vértigos, de mareos, que hay un nistagmo, el romber se va a lateralizar al lado afectado, y en la cerebelosa vemos que se añaden como muchos más síntomas, ¿no? Hay una disfagia, hay una disartria, puede haber temblor en las piernas, temblor en los brazos, una hipotonía muscular. Pero como médico de familia me interesa mucho más atender a una clasificación temporal, porque esto nos va a delimitar cuál es nuestra atención, si tenemos una atención mucho más aguda, mucho más urgente, o podemos hacer algún tipo de prueba. Porque en la aguda, esta sintomatología se empieza a desarrollar en cuestión de horas o muy pocos días. Es relativamente fácil de detectar porque el propio paciente se da cuenta de que algo no está funcionando bien. Suele suponer una emergencia terapéutica y diagnóstica. Tenemos que correr en estos casos. En la subaguda, la clínica ya va a ser un poquito más larvada. No vamos a tener los síntomas tan evidentes, pero tenemos que estar pendientes porque se van a desarrollar de una manera relativamente rápida. En cuestión de días o semanas se va a instaurar la presentación. Y las crónicas son aquellas en las que a lo largo de meses se va instaurando de una forma lenta pero progresiva. Como he dicho, las agudas suponen una emergencia y tenemos que detectarlas rápidamente porque son tiempo dependientes. La vida del paciente corre peligro y las secuelas que pueda tener también.
Lo más frecuente, pues que haya un ictus cerebeloso, traumatismo, accesos, infecciones, intoxicación por algún tipo de fármaco o agentes tóxicos, también los brotes de esclerosis múltiple. Entonces, requieren una derivación hospitalaria urgente. Las subagudas, como he dicho antes, como la clínica no es tan evidente, pues claro, se va instaurando poco a poco y el médico de familia tiene que estar muy atento a todos esos síntomas que se van sumando. Aquí podemos ir haciendo algún tipo de pruebas complementarias porque la mayor parte de las enfermedades pues van a ser o autoinmunes, infecciosas, oncológicas. Las oncológicas, tanto los tumores en el cerebelo como los síndromes paraneoplásicos, y todo ello nos da lugar a que podamos ir pidiendo y adelantando algo. No obstante, lo mismo que en las agudas, tenemos que tener atención a ciertas cosas que nos tienen que hacer pensar que la derivación debe de ser lo mismo, urgente, síntomas de alarma, ¿no? Que haya una fiebre, que haya hipertensión intracraneal, que una frecuencia cardíaca elevada, que haya vómitos, diarrea, que se acompañe de más cosas que nos tienen que asustarnos, entre comillas, tiene que hacernos pensar que tenemos que derivarlo rápido. Y entre las causas crónicas se encuentran la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. Como decía antes, es una ataxia que se va instaurando poco a poco, de una forma lenta, pero suele ser progresiva y no para, incesante. Puede ser un inicio temprano, antes de los 10 años, un inicio tardío por encima de los 25 o un inicio muy tardío por encima de los 40. Entonces, como médicos de atención primaria, nos vamos a encontrar con pacientes que ya vienen diagnosticados o que podemos iniciar el diagnóstico aquí. No voy a centrarme en explicar cada una de ellas porque después el compañero de neurología creo que sí le va a dedicar más tiempo, pero sí decir que hay autosómicas dominantes ligadas al cromosoma X y autosómicas recesivas, que son las más frecuentes. Entre las autosómicas recesivas, yo he puesto esta diapositiva porque cuando uno empieza a estudiarla, se da cuenta de que hay una implicación de muchos órganos y sistemas. Y aquí el papel del médico de familia cobra también mucha importancia, porque ya no es solo que tengamos en cuenta la clínica neurológica, sino que puede afectar a más órganos, puede haber una diabetes, puede haber complicaciones cardíacas, puede haber mayor predisposición a ciertos cánceres. Entonces, el médico tiene que conocerla, adelantarse y poner en marcha las actividades preventivas que sean necesarias. Lo mismo que estamos en el diagnóstico o acompañando en ese diagnóstico, también lo vamos a estar en el tratamiento. En la mayoría de ellas puede haber un tratamiento médico, pero independientemente de la causa, es recomendable que se incluya que haya implicación familiar. Entonces, en este caso, pues lo mismo, desde atención primaria se puede hacer un seguimiento de eso y estar atento a las necesidades que puedan ir surgiendo. Como resumen, pues el médico de familia debe estar pendiente de los signos de alarma que puedan hacer que la vida del paciente corra peligro, detección y seguimiento en los datos analíticos, tanto en el diagnóstico como luego en el seguimiento de la enfermedad, acompañamiento en el diagnóstico y atención a las necesidades que vayan a ir surgiendo a lo largo de todos esos años de enfermedad y prevención de complicaciones. Muchas gracias a todos y encantada de que hayan contado conmigo. Neurociencia, del caos a la sinergia.